En este video vamos a estudiar la estabilidad Decilo. la estabilidad de la atmósfera y ver de qué modo entender cómo se comporta esta estabilidad atmosférica nos permite hacer inferencias sobre el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera, que bueno, incide directamente sobre los peligros para la población. Lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es la estabilidad de la atmósfera. Nosotros decimos que la atmósfera es estable cuando los movimientos convectivos, es decir, la mezcla vertical del aire, está inhibida, o sea, no está permitida, no se favorece esta mezcla vertical. En cambio, la atmósfera es inestable cuando los movimientos verticales, la convección, está favorecida. Por regla general, cuanto más inestable está la atmósfera y mayor mezcla posible hay, más posibilidades hay de que se diluyan los contaminantes y por ende menos riesgos hay para las poblaciones. Por otro lado, cuanto más estable está la atmósfera y menos mezcla hay, puede haber riesgos dependiendo de las circunstancias. Todo lo que vamos a decir es teórico y genérico. Habría que analizar cada caso puntual porque la contaminación puede ser de infinidad de modos distintos dependiendo del contaminante que estamos emitiendo. Vamos a basar nuestra explicación siempre en focos puntuales de contaminación, porque la contaminación puede salir de focos móviles. Por ejemplo, los escapes de los coches son móviles y el comportamiento ahí es un poco más complejo de analizar. Nosotros vamos a explicarlo con los focos fijos de contaminación. Por ejemplo, las emisiones de las casas, las emisiones de las industrias. Para poder definir la estabilidad de la atmósfera usamos dos gradientes térmicos, dos gradientes de temperatura. Por un lado usamos lo que denominamos gradiente vertical de temperatura. Este gradiente vertical de temperatura es un gradiente muy dinámico, cambia todo el tiempo, cambia todos los días. Y básicamente lo que me explica es cómo se comporta la temperatura conforme aumento la altitud. O sea, cómo es la temperatura a medida que yo me alejo del suelo, de la superficie. Por regla general, este gradiente de temperatura, este gradiente vertical, se comporta de modo descendente en la troposfera, a no ser que tengamos lo que denominamos inversión térmica, que es un fenómeno que ocurre en algunos momentos en los que se comporta de modo inverso, que yo tengo un aumento de la temperatura con la altitud, pero en general tengo un descenso. Este gradiente toma valores muy diversos, alrededor de 7 grados cada kilómetro de ascenso es el descenso de la temperatura que uno esperaría en promedio, pero puede ser mucho mayor a eso o puede ser mucho menor a eso. O sea que es un valor que hay que calcular a diario y de hecho este es el valor que me permite a mí definir la estabilidad de la atmósfera. Porque el otro valor que usamos para calcular la estabilidad es el que denominamos gradiente adiabático de temperatura. Y este valor es un valor fijo, este es un valor que no presenta cambios, que es el mismo todos los días del año, a toda hora y en cualquier lugar. Es de aproximadamente 10 grados Celsius por cada kilómetro que aumenta la altitud, siempre y cuando el aire esté seco. ¿Qué significa este gradiente adiabático? Este gradiente adiabático representa el cambio de temperatura, como este, pero a diferencia de este, que es un cambio de temperatura en el aire conforme aumento la altitud, este es un cambio de temperatura dentro de una burbuja de aire a medida que ésta va ascendiendo. Es decir, que acá yo analizo cómo va cambiando la temperatura dentro de la burbuja de aire y acá yo no analizo ninguna burbuja, acá yo simplemente analizo cómo es la temperatura a diferentes alturas, con el aire que hay a diferentes alturas. Uno podría pensar que este gradiente vertical de temperatura, por ejemplo, acá, una temperatura es la que tengo con el aire acá y otra es la que tengo con el aire acá, pero si yo analizo el gradiente adiabático, estoy analizando una burbuja que al principio está acá y que después va a estar acá, pero analizo la misma burbuja, la misma parcela de aire. Evidentemente este es un concepto teórico, porque el aire no se desplaza en burbujas, o sea, no tiene límites reales. Los límites los ponemos nosotros para estudiarlos físicamente. Pero de todos modos es un valor teórico que me permite hacer muchas inferencias y entonces vamos a considerar que es un valor fijo. Un valor que puede tener variaciones si el aire está húmedo, pero vamos a hacer de cuenta que usamos el gradiente seco para la explicación, no necesitaríamos mayores complejidades. Entonces nosotros vamos a ver diferentes escenarios de estabilidad de acuerdo a cómo se relacionan estos dos valores. Si yo tengo que dibujar esos dos valores en un eje cartesiano, en donde tenga la altitud en el eje de las ordenadas y la temperatura en el eje de las abscisas,
Vamos a suponer que el gradiente, bueno, lo voy a dibujar sin fijarme efectivamente si estoy trazando bien las pendientes, pero el gradiente adiabático de temperatura es un valor fijo. Este no lo voy a tocar en toda la explicación. Este sería el modo en que se comporta la burbuja de aire a medida que va subiendo por fenómenos convectivos, que decimos que desciende su temperatura a razón de 10 grados Celsius por cada kilómetro de ascenso en promedio. Ahora, este gradiente vertical de temperatura que yo dibujé acá con una pendiente similar a esta, puede tomar cualquier valor en realidad. De hecho, puede tomar incluso valores para el otro lado. Puede presentar incluso inversiones. Este va a variar todos los días y tengo que definirlo cada día para saber cómo es la estabilidad de la atmósfera. Vamos a explicar primero lo que ocurre con una atmósfera inestable y luego con una atmósfera estable. Empecemos con una atmósfera inestable. Decimos que la atmósfera es inestable si los fenómenos convectivos se ven favorecidos. Recordemos qué es la convección. La convección es una mezcla vertical del aire. Por regla general, el aire, cuanto más cálido está, las moléculas que conforman el aire están más separadas, ocupan mayor volumen, la densidad es más baja y el aire tiende a subir, el aire es más liviano. Así que el aire siempre va a subir siempre y cuando se esté a temperaturas más cálidas que el aire de los alrededores. Cuando la burbuja está subiendo y su temperatura se iguala al aire de alrededor, la burbuja deja de moverse. Y si en algún momento su temperatura es inferior al aire de los alrededores, la burbuja tiende a descender. Bueno, nosotros vamos a considerar para la atmósfera inestable que el gradiente vertical de temperatura tiene una pendiente que es menor que la del gradiente vertical, que la del gradiente adiabático. La pendiente es menor, la pendiente es más baja. Si la pendiente es más baja, quiere decir que la razón de cambio es más alta. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginar que yo quiero saber cuál es la temperatura a esta altitud. Por un lado voy a tener una temperatura del aire que va a ser esta. Esta sería la temperatura del aire. A esa altura, no sé, imaginemos que son 300 metros. A 300 metros de altura, la temperatura del aire va a ser esta. Pero una burbuja que se está desplazando, se está moviendo desde la superficie hasta esa altura, cuando llega a los 300 metros va a tener esta temperatura. Esta sería la temperatura de mi burbuja de aire subiendo. Fíjense que la temperatura de esta burbuja ascendiendo de modo convectivo es mayor la temperatura que la del aire a esa altura. Y si es mayor quiere decir que va a seguir ascendiendo. Va a seguir ascendiendo siempre y cuando sea mayor. Obviamente que como yo dibujé estas curvas separadas nunca se van a unir y esto me significaría que la burbuja va a seguir ascendiendo sin límites. Obviamente que esto es un ejemplo teórico, pero lo que sí es claro es que la atmósfera es inestable cuando la diferencia entre estos dos gradientes es tal que la temperatura de la burbuja que está ascendiendo se mantiene más cálida que la del entorno. Y ocurre cuando la pendiente del gradiente vertical de temperatura es menor que la del gradiente adiabático. Si yo lo observara analizando un foco puntual de contaminación, analizando por ejemplo la chimenea de una industria. Vamos a imaginar que esta es la industria y esta es la chimenea. La contaminación que sale de la chimenea la denominamos pluma de contaminación. ¿Cómo se comporta la pluma de contaminación? Cuando yo tengo una atmósfera inestable, cuando el gradiente vertical de temperatura tiene una pendiente menor que el gradiente adiabático. Lo que se presenta es una pluma que se denomina pluma en espiral. Y me da idea de espiral porque tiene movimientos que son descendentes y que son ascendentes, medios aleatorios. Esta aleatoriedad del movimiento de la pluma tiene que ver con el material que conforman los contaminantes, con cuál es su densidad, con cuál es el movimiento que hay del aire en ese lugar. Y uno podría ver que hay una dilución un poco caótica. Esta dilución, por regla general, permite que la cantidad de aire respirado con contaminantes sea más baja que en otras condiciones. Y por regla general es deseable que la atmósfera sea inestable porque se favorece la dilución. La pluma se mezcla fácilmente. De hecho, en un dibujo teórico perfecto, como sería este dibujo perfecto, sería la pluma saliendo hacia arriba directamente, ¿no? Pero bueno, una pluma en espiral es una pluma que tiene ciertas variaciones que van a depender de algunos factores externos, pero en la que se favorece la mezcla vertical. Y el riesgo para la población tiende a ser más bajo que en otras condiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando la atmósfera adquiere estabilidad? Decimos que la atmósfera adquiere estabilidad cuando los movimientos convectivos se ven disminuidos, o sea, se ven anulados. Eso ocurre, por ejemplo, cuando
el gradiente vertical de temperatura y el gradiente adiabático de temperatura tienen la misma pendiente. Vamos a imaginar que es esa pendiente, tienen la misma pendiente. Como tienen la misma pendiente, yo lo que voy a observar es que el aire siempre va a tener la misma temperatura, la burbuja que está subiendo tiene la misma temperatura que el aire de alrededor, por ende su movimiento queda detenido. Y esto yo en la pluma lo observaría porque la pluma saldría de la chimenea y se empezaría a esparcir conforme yo me alejo de la fuente, a esparcir de modo vertical y a esparcir de modo horizontal. Y esto se denomina pluma en cono, porque si yo hago un corte, formaría como un cono. Estas plumas en cono lo que generan son, dependiendo de la velocidad de salida de la chimenea y de las propiedades físicas de esos contaminantes, vamos a ver si el riesgo es mayor o menor, pero en general voy a tener un impacto en superficie a cierta distancia de la chimenea. O sea que si no se alcanzó a diluir, puede llegar a tener algún riesgo para la población. Habría que ahí hacer un análisis puntual de qué es lo que está saliendo de la chimenea. Cuando tengo una estabilidad como esta, cuando las pendientes entre el gradiente vertical de temperatura y el gradiente adiabático son iguales, se manifiestan plumas en cono, en donde yo tengo una dilución vertical, pero no por mezclas convectivas, sino por la velocidad de salida de la chimenea y horizontal. Yo puedo tener atmósferas que son muy estables. Tengo atmósferas que son muy estables en donde está inhibido por completo la mezcla vertical, cuando el gradiente de temperatura vertical tiene un comportamiento inverso, como acá. O sea, se comporta al revés. Conforme aumenta la altura, aumenta la temperatura. Es lo que se denomina inversión térmica. Una inversión térmica es justamente eso. Cuando sucede con la temperatura, lo que yo no esperaría que suceda conforme aumenta la altura, que es que aumente. La inversión térmica es un fenómeno normal, natural, que se suele dar en las noches de invierno, cuando hay cielo despejado y cuando hay calma. Esas tres condiciones, cielo despejado, noches largas de invierno y calma, favorecen la presencia de inversiones térmicas. Cuando la inversión térmica ocurre como acá, que ocurre desde la superficie misma, lo que yo voy a ver es que los gases que salen de la chimenea en todo momento están a temperaturas más bajas que el resto del aire y por ende tienen anulado por completo el movimiento. Yo lo que vería al salir de la chimenea, si lo miro de costado como estoy dibujando acá, sería una emisión que tiene forma en línea, recta. No tengo ninguna variación vertical en esta pluma, o sea que está toda aplastada. Si yo lo analizo de modo horizontal, de modo sinóptico, voy a ver que la pluma se va abriendo conforme me alejo de la fuente. O sea, va esparciéndose de modo horizontal. Esto me da relativa seguridad para la población, porque no están llegando los contaminantes a la superficie. Pero cuando se desarme la inversión, dependiendo de la densidad de esos contaminantes, pueden llegar a caer a superficie. Así que también ahí habría que hacer un análisis para ver cuán peligroso o no es la emisión de esos contaminantes. Entonces, en condiciones de estabilidad, yo tengo plumas en cono, con una mezcla vertical que depende de la velocidad de salida, y una mezcla horizontal, una dilución horizontal, cuando tengo una estabilidad normal, y cuando tengo mucha estabilidad, porque hay una inversión térmica desde la superficie, tengo lo que se denomina pluma en abanico. No sé si dije bien el nombre recién, pero la pluma en abanico es esta, en donde la emisión parece, si lo veo de costado, parece una línea, pero si la miro desde arriba vería que se abre como un abanico. La pluma en cono, que es la otra, cuando tengo una estabilidad normal, cuando las dos pendientes se igualan, es en el eje cartesiano total, ya sea en modo vertical o modo horizontal. Tanto la pluma en abanico como la pluma en cono pueden ser mayor o menor impactantes de acuerdo a los contaminantes que están saliendo. Habría que hacer un análisis puntual en ese caso, pero es siempre mejor una pluma en espiral, donde tengo fenómenos convectivos que favorecen la mezcla. En tercer caso me queda un análisis de lo que podría pasar si yo tengo una inversión térmica que no arranca desde la superficie. Como dijimos recién dijimos que la inversión térmica arrancaba desde la superficie, la dibujamos desde acá la inversión. Pero podría ser que esa inversión no arranque desde la superficie, sino que arranque, por ejemplo, a cierta altura. Imaginemos que sea como acá, que arranca a cierta altura de la superficie. O sea, a cierta altura de la superficie yo tengo un aumento térmico conformemente a la altitud. O sea, tengo lo que se denomina inversión. La regla que ustedes tienen que recordar es que
aire con inversión térmica es aire donde no hay movimientos convectivos. Es aire que es muy estable y no favorece la mezcla vertical. Entonces, acá va a depender todo dónde está situada la fuente de contaminación. Si suponemos que la inversión, imaginen que la inversión térmica arranca a esta altura. Es decir, yo hasta esa altura tengo un comportamiento térmico que es el esperado, desciende la temperatura conforme aumenta la altitud, pero a partir de esa altura tengo una inversión. Lo que va a pasar es que los contaminantes van a salir, la pluma va a salir, pero cuando choque con la inversión no va a mezclarse hacia arriba y va a quedar todo retenido abajo. Eso se denomina pluma en fumigación y es la más peligrosa de todas las plumas contaminantes. Cuando la inversión térmica está cerca de la superficie, o sea, cerca de la superficie me refiero del suelo, de la ciudad, ¿no? La contaminación que sale de las industrias, de las casas, incluso de los coches, va a mezclarse hasta esa inversión, va a chocar con la inversión y va a tender a caer. O sea, va a fumigar el ambiente. Esas plumas en fumigación se dan entonces cuando el foco de contaminación está por debajo de la inversión, como acá. Podría pasar lo contrario. Podría pasar que la inversión esté por debajo y luego el aire se comporte como uno espera. O sea, que yo tengo una inversión que esté, por ejemplo, a esta altura. A esta altura tengo un aumento de temperatura conforme aumenta la altitud y luego tengo un descenso, como es el esperado. ¿Qué va a pasar entonces con la contaminación que salga de la chimenea? La contaminación va a salir y va a mezclarse o no dependiendo de las condiciones del aire, pero lo que sí va a ocurrir es que por debajo de la inversión no va a pasar. O sea, va a quedar flotando la pluma sobre la inversión, dependiendo a qué altura esté esa inversión, ¿no? Va a quedar flotando, pero obviamente que tendría que estar por debajo de la chimenea, porque si la inversión está por encima de la chimenea, ya tengo fumigación. La inversión tendría que estar por debajo de la chimenea. En esas condiciones, cuando tengo una pluma en flotación, yo tengo cierta seguridad, podría ver a la capa de contaminación que está sobre mi cabeza, y no se va a mezclar, pero no se va a mezclar con el resto del aire siempre y cuando se mantenga la inversión. Y las inversiones térmicas tienden a romperse siempre alcanzado el mediodía o poco tiempo después del mediodía, cuando ya la insolación es máxima y empieza a haber fenómenos de mezcla convectiva normales por calentamiento de la superficie. Así que, si bien podría tener cierta seguridad una pluma en flotación en las primeras horas del día, cuando se rompa la inversión, todo eso que está flotando ahí va a tender a caer a la superficie. Así que ahí también hay que hacer un análisis para ver qué es lo que sucedería. Por eso, siempre las reglas de contaminación son en la salida de la chimenea. Siempre se debe legislar sobre lo que sale de la chimenea. Debería ser inocuo en la salida de la chimenea y no depender de las condiciones ambientales. Pero esto ocurre y me permite a mí entender por qué lugares que están distantes de focos de emisión pueden ser impactados por contaminación. Vean el video un par de veces, cualquier duda que tengan la pueden hacer. Recuerden que lo importante de este video es entender lo que es la estabilidad atmosférica y de qué modo esa estabilidad puede afectar a las plumas de contaminación. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el video y nos vemos en el próximo video. Es cierto.